Hey YouTube, aquí Jonathan del canal de John Rodríguez en YouTube, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. El día de hoy les voy a compartir un tema acerca de cómo es que nosotros podemos lidiar con las decisiones que tomamos a futuro y que realmente no sabemos lo que va a suceder. Cuando yo comencé a hacer negocios y cuando tenía que tomar decisiones que implicaban resultados en un futuro, simplemente fue algo que para mí fue fuerte, el saber cómo es que yo podía asegurar o saber lo que iba a pasar. Después de investigar, después de leer algunos libros, alguna información, realmente lo que entendí es que nunca vas a saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Ese concepto es bien interesante y sobre todo lo describen muy bien varios autores y lo describen como la incertidumbre. Cuando tú te enfrentas a la incertidumbre es aquella acción que está en el futuro y que en la mayoría de los casos no depende de nosotros. Y eso es muy fuerte a nivel psicológico, porque el ser humano de alguna forma siempre está buscando controlar situaciones, controlar reacciones, controlar todo lo que sea necesario. De hecho, cuando nosotros estamos fuera de control de algún elemento que compone a la vida, es cuando entramos en estados de ansiedad de cosas que la mayoría de las veces no dependen de nosotros. Entonces la pregunta aquí es cómo nosotros nos podemos enfrentar a la incertidumbre y sobre todo tratar de estar en un estado psicológico mental lo suficientemente estable para poder controlar nuestras emociones y poder tomar decisiones que también nos ayude a aportar, y que esa incertidumbre, en vez de maximizarla, la podamos poco a poco hacer más pequeña. La verdad es que nunca vamos a saber lo que va a suceder en el futuro, y lo tenemos que asumir. Tenemos que asumir que hay muchas cosas que no controlamos en la vida, que hay muchas cosas que no dependen de nosotros, y simplemente tenemos que aceptarlo. Aceptar que no podemos controlar lo que va a suceder mañana, lo que va a pasar, ya sea con una decisión o con otra. Así que, ¿qué elementos psicológicos y sobre todo emocionales podemos ocupar? ¿Qué herramientas podemos ocupar nosotros para enfrentarnos a la incertidumbre? Yo también, después de leer bastante y de buscar esa respuesta, cómo es que yo, cuando estoy tomando una decisión basada en negocios, basada en el futuro, puedo enfrentar esa incertidumbre. La respuesta es muy sencilla. La respuesta es fe, tener fe. La mayoría de los magnates, la mayoría de los empresarios, la mayoría de los visionarios, de alguna forma directa o indirecta, tienen este elemento en sus vidas. En su elemento es la fe, tener fe, esa certeza de que sea lo que sea que va a suceder, siempre va a traer algo bueno hacia nosotros. Y si podemos enfocar una acción y sobre todo una reacción, y la podemos analizar desde diferentes enfoques, nos vamos a dar cuenta que siempre en una solución hay algo que nosotros podemos absorber y podemos llevarlo hacia nuestra mejora continua. Recordemos que estamos en la vida para buscar nuestra mejora continua y para buscar nuestra mejor versión de nosotros todos los días. Pero cuando te encuentras con algo que no depende de ti, y sobre todo que está basado en el futuro, vas a lidiar todo el tiempo con la incertidumbre. Así que es bien importante que nosotros desarrollemos nuestra fe. ¿Fe en qué? Fe en que hay algo más allá de nosotros, fe en que hay una fuerza, hay una inteligencia infinita que está en control de todo. Quizá en algún momento nosotros pensamos que todo tiende al caos, pero realmente es que todo tiende a seguir una trayectoria, a seguir un camino, y nosotros tenemos que aceptar que no siempre vamos a tener ese control. Así que es bien importante que no solamente en los aspectos financieros o en los aspectos económicos o de negocios podamos nosotros lidiar con ese tipo de situaciones, porque nos las vamos a enfrentar todos los días, y si nosotros no podemos desarrollar una fe basada en que todo tiene un porqué, una fe basada en que todo tiene un motivo de ser, simplemente psicológicamente, emocionalmente y físicamente nos vamos a ir haciendo más y más débiles. Así que yo solamente quería compartirles ese pensamiento y sobre todo entender eso, que tenemos que ser muy sabios al momento de tomar una situación y
evaluarla como si algo depende de nosotros o algo no depende de nosotros, y de esa forma nosotros podemos tomar decisiones mucho más inteligentes y aportar energía a esa situación para que todo salga de alguna forma y nos beneficie a todos. Así que, como siempre, yo les deseo mucho éxito en todos sus proyectos. Yo soy John Rodríguez. Nos vemos pronto. Chao.